Ahora sí. Sí, justo. Bueno, hola a todos. Contexto, esto se va a publicar después en Reels, así que acá estamos con Carmen Blanco, alias Amy Jean. Recién ayer me enteré que Amy Jean era un seudónimo. Y bueno, esta es una nueva sección en mi perfil que se va a llamar Entrevista en Reels, o bueno, capaz que luego va a tener un nuevo nombre más original, pero por ahora va a ser ese. Para quienes no lo saben, ella es la autora de aquella chica pelirroja y aquel chico folk. Si querés contarnos un poco más o menos de qué van los libros. Bueno, pues bueno, encantada de estar aquí. Lo primero, gracias por la entrevista. Y nada, si te parece, te cuento un poquito de qué va el primero, así en términos generales, porque claro, el segundo sería ya Claro, sí, la el continuación spoiler. directa. Es una biología. Y la primera parte, que se llama Aquella chica pelirroja, pues nos cuenta un poco el viaje de Alesa en un verano concreto en el que no está pasando por un buen momento emocional y se ve obligada por su madre a internar en un centro de recuperación emocional. Entonces allí va a conocer a muchos chicos que tienen pues diferentes problemas y va a conocer también a una persona muy especial para ella que se llama Jake, que será el otro protagonista de esta historia y a partir de aquí pues conectan un poco como a través de la música y nada, acompañamos a estos dos personajes a medida que avanzamos en la historia y que vamos conociendo sus problemas y cómo lo vamos superando y demás. Perfecto. Y vamos a ver acá los dos libros porque justo la editorial Urano me los mandó. Acá Ujú. está aquella chica pelirroja y acá está aquel chico folk. Como dato, estos dos libros los leí con un club, el Club de las Señoritas B. En cuanto los leí me encantaron y no he hecho todavía la reseña porque me los habían prestado, así que no los tenía como para hacerla, pero ahora la voy a poder subir seguramente. Bueno, comenzando con las preguntas en sí, sabemos, los que leímos el libro, y vos también obviamente, que la protagonista, Alesa, tiene bastante como gusto por los libros clásicos. ¿Eso es Ujú. algo como que compartís con ella o te gustan distintos tipos de libros, más o menos? A mí me gusta todo tipo de libros. Yo suelo decir que soy muy ecléctica en cuanto a esto. Me gusta leer literatura clásica, me gusta leer de género, me gusta leer narrativa contemporánea, o sea, como que me gusta leer todo tipo de literatura, la verdad. Y sí que es verdad que a veces va por épocas, ¿no? De que en un momento concreto pues te apetece leer una cosa o otra, ¿no? Pero sí que es verdad que la literatura clásica un poco sí que tiene un lugar especial porque pues eso a mí me gusta mucho, hay muchos libros pues que son muy importantes para mí, ¿no? Y eso quizás sí que lo comparto con Alesa, ¿no? Que hay algunos libros que nos gustan. Claro. Relacionado con lo anterior, justamente, ¿me podrías decir tres libros que recomendaría Alesa y tres libros que recomendarías tú? Vale, pues Alesa recomendaría El guardián entre el centeno, eh, Cumbre borrascosas y mm, este último, dudo, eh, En el camino de Jack Kerouac. Que es Ajá. Cumbre por las cosas, de hecho, lo tengo pendiente, así que capaz que le Sí, a hago mí caso a también Alesa. me encanta, me gusta muchísimo, quizás es mi favorito de los libros así clásicos y demás, o sea, es un libro que me gusta bastante y creo que tiene como mucho fondo y unos personajes increíbles y una historia increíble también. Y eso lo comparto con el personaje, que me gusta muchísimo esta historia. Y bueno, contestando a la pregunta, libros que recomendaría yo, pues a ver, mis libros, bueno, Cien años de soledad es mi libro favorito, siempre lo recomiendo porque, vamos, es maravilloso, creo que Sí. es impresionante cómo está escrito, o sea, eso es una obra maestra, ¿no? Al final es una obra de arte. Y otro de mis libros así, bueno, uno que he leído, bueno, leí hace 2 años, pero se ha convertido como en un libro muy especial para mí porque me impactó muchísimo y me gustó muchísimo, que es más contemporáneo, actual, que se llama Nuestra parte de noche.
que de Mariana Enríquez, es una escritora argentina y bueno, me parece que ella todo lo que escribe es maravilloso, todos sus libros me encantan, pero ese me encantó, hace como unos 2 años que lo leí y se me quedó como muy ahí grabado. Y bueno, por decir otro así que así un poco más actual, pues Normal People de Sally Rooney también me gustó bastante y se convirtió en un libro muy, muy importante para mí. Marina Enrique no escribió un libro de relatos de terror, creo, cuentos para Sí, algo de para no, fumar, no me acuerdo sí, cómo se llama. para dormir en la cama o algo así, Eso, fumar, algo ese es como el que así. más tengo como Sí, en órbita de ella. sí. Las cosas que perdimos en el fuego también es otro libro de relatos Ujú. de ella, también de género terror. Y bueno, sobre todo escribe terror y demás, ¿no? Pero creo que Sí, sus historias van más allá y es, vamos, una de mis escritoras favoritas de actuales. Y, y bueno, Nuestra parte de noche me encanta. lo encontré, Los peligros de fumar en la cama. Sí, los peligros de fumar en Ese. la cama. Bueno, ahora, con respecto a aquella chica pelirroja, la salud mental es como un tema muy importante en el libro. Ujú. ¿Siempre lo tenías pensado hacer así o fue algo como que te inspiró, tipo, te dio clic y dijiste, bueno, de esto va a tratar el libro? Pues sí que estuvo ahí desde un principio, pero sí que es verdad que me lo marcó mucho como el personaje protagonista, ¿no? Alesa, yo lo primero que se me ocurrió de esta historia fue a raíz del personaje, ¿no? Y de la problemática que ella tenía, ¿no? Y de esa un poco lacra emocional y de ese problema emocional, de no saber gestionar emocionalmente y de encontrarse en una edad también súper complicada, en unas circunstancias muy complicadas. Entonces, a partir de que surge ese personaje, pues sí que vi como la salud mental que era un tema importante a tratar, ¿no? Porque iba como un poco de la mano de este personaje, ¿no? Que se tenía que enfrentar, pues eso, a problemas más psicológicos, ¿no? A tener un crecimiento en ese aspecto y sí que empezó un poco así todo. Estoy viendo un poco las preguntas también porque Sí, las tengo anotadas, entonces alguna vez me voy acordando de algunas. genial. Relacionado ahora con el personaje de Jake, más bien. Ujú, Bueno, él es músico, para quienes no lo sepan. ¿Te ujú, gustaría también como que alguien llevara a la realidad, digamos, las canciones que Jake hace? Te doy como ejemplo, salió hace poco la adaptación de Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid, ujú, y ahí ujú, la autora como que hicieron una playlist de las canciones y demás, cantadas por una banda. Entonces, si te gustaría ujú. algo como eso. Sí, me gustó mucho, el libro ya me gustó de por sí, me gustó mucho ese libro, esa historia y hace poco vi la adaptación, la serie, y la verdad es que me gustó mucho cómo se afrontó la adaptación y que hicieran ese grupo, es como muy personal, ¿no? Es como que te metes de lleno en la historia, es como original, ¿no? Y siempre que una película, una serie o un proyecto audiovisual apuesta, ¿no? Por hacer algo como original de la propia historia, yo creo que luce mucho y es una maravilla, ¿no? En este caso, pues ojalá, ¿no? Sería muy bonito, la verdad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿con qué personaje concretamente, ya sea de tus libros o de libros de otras personas, digamos, te gustaría como compartir un momento, tipo tomando un café, chocolatate, lo que sea que tomes? Pues voy a decir Connell de Normal People, por ejemplo, me parece un personaje muy interesante que tiene una evolución muy grande en el libro, ¿no? Y es un personaje que como que nunca sabemos muy bien qué es lo que piensa y eso me parece interesante, ¿no? Y también es interesante pues poder charlar con personajes así, ¿no? Que no sabes muy bien cómo son y por dónde van a salir, ¿no? Pero tienen como un intelecto muy, muy interesante, ¿no? Es algo como, como que no sabes por dónde va a ir, ni misterio, digamos, y es muy interesante y pues me gustaría tener una charla con ese personaje, por ejemplo. Perfecto. Ya habíamos mencionado más al principio que Amy Jean, de hecho, era un seudónimo. Ujú. ¿De dónde surge, digamos, ese seudónimo? ¿Cómo ocurrió?
Bueno, pues todo empieza desde que, bueno, pues yo no me dedico a escribir literatura, no me dedico a escribir libros. Yo trabajo como, bueno, tengo una productora audiovisual y bueno, pues me, me dedico más bien al audiovisual, ¿no? Y sobre a cortos, a películas, a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a la hora de cuando llegó la pandemia, pues empecé como un poco a escribir por placer y por distraerme un poco porque me apetecía hacerlo. Y bueno, en mis ratos libres empezó a surgir esta historia. Y bueno, hasta que llegué a un punto que ya vi que tenía muchísimas páginas y digo, pues esto está siendo una novela, ¿no? Entonces llegó el momento en el que la terminé y me planteé pues mandarla a las editoriales para ver si quisieran publicarla y demás, con la suerte de que me contestaron, se sintieron pues interesados del principio y ahí tuve que elegir porque yo mandé, a veces algunas editoriales te piden que mandes las historias con seudónimos, a concursos y este tipo de cosas, con seudónimos para no saber un poco quién está detrás. Entonces yo saqué este seudónimo así como un poco Amy Jean, pues un poco de última hora, ¿no? Y una vez que me cogieron la historia, pues ya me encariñé, como que me dio suerte, ¿no? Ese seudónimo y también venía de un lugar de que yo quería separar un poco estos dos trabajos, digamos, por separarlo porque no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, para un poco separar estas dos cosas y esta faceta más de literaria, pues le dejé a Amy Jim y, y decidí pues salir con seudónimo. Así fue un poco improvisado, la verdad. Es curioso porque de hecho fui a una entrevista con otra autora que se llama Cami Silva, que es de Uruguay, que de hecho ella Ujú. estudia arquitectura y entonces también habla como de que a veces como que se mezclan esos dos mundos Ujú. y como que Sí, es medio raro, no sé si te pasa eso sí, también, como que te conoce gente digamos, a la Carmen, claro, escritora, a la Amy Jean, y hay gente que conoce claro. a Carmen Blanco, productora y guionista. Sí, ¿Cómo es eso cuando se chocan los mundos? justo eso, pues es complicado porque al final son dos géneros diferentes, también dos tonos diferentes, ¿no? Y, y es un poco raro, pero en este caso, pues bien, yo estoy muy contenta por la acogida de esta biología, ¿no? Y eso, para ser la primera y demás, pues estoy súper agradecida y sobre todo al público latinoamericano, o sea, ha ido muy bien allí los libros y súper encantada y eso, pero sí, al final es lo que tú dices, que es difícil a veces que como afrontar esas dos partes, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no? Al final el cine y el audiovisual es una cosa muy diferente a la literatura y a veces yo también me hago como mucha confusión mental de, bueno, ¿y esta historia qué sería? ¿Un libro o una peli o una serie o un, ¿sabes? Entonces al final tienes que estar lidiando así con con esos dos mundos. Es completamente distinto escribir un guión para una película que escribir como para una novela. Totalmente distinto. La técnica del guión es una técnica súper alejada de eso. Es una literatura lo más desnuda posible, muy descriptiva, va un poco al grano, ¿no? Y en la literatura pues se da más lo contrario, ¿no? Más desarrollo, más pues saber escribir un poco, digamos, adje- te permite adjetivo, te permite describir más las cosas, pero sí que es verdad que yo creo que como yo soy guionista y vengo un poco de ese mundo, aquella chica pelirroja sobre todo tiene como mucha influencia de la escritura de guión, porque es un estilo muy directo, con frases muy cortas, diálogos, entonces yo creo que sí que cojo influencia de ahí, pero sí que se diferencia, ¿no? Pero al final sí que están las influencias de escenas cortas, ese tipo de cosas. Es muy visual, creo que es bastante visual. Entonces eso también viene mucho del guión, ¿no? Que el guión lo más importante es que sea visual, ¿no? Hay que contar por imágenes. Y en aquella chica pelirroja yo creo que hay algo de eso, ¿no? Es un libro y hay mucha descripción y tal, pero sí que creo que es visual también. Sí, me pasó leyendo como aquella chica pelirroja que sí sentía como que los diálogos eran había varios diálogos y eso hacía que la lectura fuera más ligera a su vez. Ujú, ujú, justo. Relacionado a esto de que eres productora, me cuesta mucho como decir eres porque hablo más con el sos, tipo así, el voceo, digamos, pero estoy Tú como habla, intentando habla como, adaptarme.
No, no, como esto es cómodo. Yo leo mucha literatura, vamos, de Latinoamérica, me gusta muchísimo y, o sea, que estoy muy acostumbrada, o sea, que háblame como te sientas cómodo. Relacionado al aspecto de la producción y de los guiones, ¿te gustaría producir alguna adaptación de tus novelas o dejarías a mano de otras personas que lo hagan? Pues creo que las dos cosas estarían bien, ¿no? Por una parte, pues que lo hagas tú mismo, ¿no? Que hacerlo tú de tu propia historia, pues te concede mucha creatividad, te concede mucha libertad. Es como muy bonito porque al final tú has pensado tu historia y tienes también esos códigos generales de imagen y un poco de estética, ¿no? De lo que sería una adaptación. Pero por otro lado, creo que también es muy bonito, yo que me dedico a este mundo, el que sean otros ojos quien mire esta historia y quien haga su propia interpretación y su propia adaptación. A mí las adaptaciones al cine que más me gustan al final son un poco las que dan su propia visión de la historia y aunque se alejen un poco, ¿no? Aunque diga, oye, esto es muy diferente, esto no era así, ¿no? Pero al final el lenguaje del cine es diferente, ¿no? Y lo que funciona en cine o en series a veces no funciona en libro y viceversa. Entonces, también es una opción muy buena que otra persona cogiese, ¿no? Esta historia y diese su propia perspectiva y hiciese su propia adaptación al final. De nuevo, como comparando a Alessia y a ti, voy a decir eh, tres palabras que te describirían, o sea, a Carmen Blanco, y tres palabras que describirían a Alessa. Mm, Alesa es muy impulsiva, muy pasional y, y muy sensible, creo. También es muy sensible. Y yo diría que soy muy lo contrario de impulsiva, digamos, pienso mucho en las cosas, soy introvertida y no sé, ¿qué más? También comparto un poco con ella, pues, que soy pasional en cuanto a las cosas que me gustan, ¿no? Cuando hay algo que me gusta, pues, pues me voy hasta el fondo, ¿no? En plan, me gusta el cine, pues soy un amante del cine y este tipo de cosas. Y yo creo que Alesa tiene eso también, que es como muy pasional, muy por las cosas, ¿no? Si tuvieras que hacer, o si alguien hiciera una playlist para el libro, para cualquiera de los dos libros, ¿qué canciones sí o sí deberían de estar? Porque como que la música es algo muy importante justamente Ujú. en ambos libros, por todas las Ujú. canciones que comparten Jake con Alessa y las mismas canciones del mismo Jake. Quería saber cuáles recomendaciones sí o sí darías que estuvieran. Bueno, hay una lista, yo hice una lista de la biología en Spotify, precisamente por esto, ¿no? Porque me parece que el hilo conductor el hilo conductor es la música, ¿no? De esta historia. Hice la lista con todas las canciones que salen en la biología, más otras que me sirvieron a mí para inspirarme y demás. No sé, alguien imprescindible diría David Bowie porque pasó, o sea, esta historia como que surgió, está como mucho en la semilla de esta historia está como David Bowie, ¿no? Y todo el panorama musical de los 70 80 de Inglaterra, Londres, un poco por ahí. Entonces David Bowie seguro tendría que estar. Y no sé, King of Leon también es una banda muy importante. Mm, en la historia. Y, y bueno, las demás canciones, Sufjan Stevens también sale. No sé, hay muchas canciones que son muy importantes para ellos a lo largo de las dos historias, porque por ejemplo en la segunda parte pues es más, nos vamos más a los cantautores como Bob Dylan, Johnny Cash también es súper importante, ¿no? Y eso, ya te digo que hice una playlist justo para este proyecto por eso, porque me parece importante porque vemos un poco la historia a través de este hilo musical. No sabía que había una playlist. Ahora después la voy a buscar para poder escucharla. Quiero decir, ¿alguna vez has tenido pensado venir a Latinoamérica? Pues me encantaría porque, pues ya te he dicho, me gusta mucho Latinoamérica y suelo leer mucho de autores de allí, mucha literatura. También veo mucho cine de allí.
Y siempre estoy un poco como conectada, ¿no? con Latinoamérica, así, o sea que seguro que en un futuro iré, que me encantaría visitarlo y algunos sitios que me encantaría, la verdad. ¿Tenés algún otro proyecto, digamos, de escritura o se acabó con la biología folk? No, hay más proyectos. En 2024 sale la siguiente historia, que bueno, ya lleva unos meses escrita, ya está escrita y demás, pero como es una historia muy veraniega, pues los tiempos editoriales al final han hecho que salga para 2024 porque no tiene mucho sentido sacar una historia con estos tintes pues ahora, ¿no? Que es invierno. Entonces, 2024 ya está ahí esa historia y ahora estoy escribiendo otra que de alguna manera la música también es importante en la historia que estoy escribiendo ahora y eso, ahora mismo estoy justo en el proceso de creación de esta historia y estoy ahí un poco sumergida. Ya quisiera yo que fuera invierno acá. Ya está Ya, comenzando el calor ya. y estoy por ahora aguantando, pero porque no vino, digamos, el punto fuerte del calor. O sea, está por venir igual. Pero bueno. Sí. Pude ver un gato ahí atrás. Ahora no está, pero en la entrevista vi un gato y era Sí, un él o un ella. No sé si ha salido. salió. No lo he visto, pues es que es enorme, se llama Ryan Gosling y es mi gato. Muy nombre original. Nunca había pensado en llamar a un gato Ryan Gosling. Sí, Ryan Gosling. Es mi crush desde pequeñita. Entendible, entendible. Sí, que ahora todos lo conocen por Barbie y demás, pero yo lo veía y lo seguía cuando hacía muchas pelis indies y es un maravilloso actor, vamos, y me gusta mucho. Y le puse al gato Ryan Gosling. Bueno, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Sé que como que no muchos pueden prestarse a las entrevistas porque toma un poco de tiempo, sobre todo con el tema del trabajo que me dijiste que estabas como muy ocupada. Sí. Así que aprecio muchísimo como que hayas eh, dedicado este tiempito Nada, a muchas gracias a ti escucharme. por interesarte y por haberte leído los libros y haberle dado la oportunidad. Ahora, muy pronto van a tener la reseña en mi perfil y también voy a publicar en Reels justamente esta entrevista. Muchísimas gracias de nuevo a la editorial Urano por haberme mandado los libros, a la Red Nacional de Clubes de Lectura, que para vos, que en el caso no lo sabés, y para otras personas, es una red que, digamos, nuclea todos los clubes de lectura que hay en Uruguay. Y eso Ujú. como que da ciertos beneficios a los miembros de los clubes, como descuentos en algunas librerías y tal. Y justamente ahora me prestaron como este Zoom Pro, digamos, que me da, me quita la preocupación de que se corte la reunión, en el caso de que nos hubiéramos extendido más tiempo. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haberte... Ahí no me salen las palabras ahora. Vos me entendés. Sí, muchas Gracias. gracias a ti, de verdad, gracias por todo. Bueno, nos vemos. Adiós. Bye bye.